Primero que todo es un intercambio de ideas. No es que yo tengo la idea única, la verdad absoluta y el único conocimiento de este tema. En realidad es una serie de precisiones que yo voy a hacer sobre el tema, pero esto nada les impide a ustedes sacar sus propias conclusiones e incluso externarlas abiertamente. También vamos a saber qué es el sistema de postulaciones, nominaciones o candidaturas. Son sinónimos que debemos conocer, pues no, el tema de postulaciones no es que se llame igual en todos lados. ¿Qué fue lo que se modificó? ¿Qué afectó? ¿Y qué podemos esperar con estas modificaciones? Pues, o esto, como llamo yo, una apertura al sistema de postulaciones de cara no solo al torneo del 2019, sino de cara a el futuro de nuestro sistema electoral. Bueno, niños, las postulaciones, a lo nuestro, vamos ahora. Recordemos que la postulación es un derecho ciudadano. En Panamá, el acceso a los cargos públicos electivos, es decir, los que son sometidos al voto popular, está reservado para panameños como casi todos los cargos públicos. Recordemos que existe el servicio profesional que admite a los extranjeros, pero para participar en una elección como candidato, es decir, lo que llamamos sufragio pasivo, porque el sufragio activo es emitir el voto, se limita a ciudadanos panameños y sabemos pues que la Constitución para el caso de naturalizados establece algunas prerrogativas de tiempo que se deben cumplir. Así que se da como caso un evento electoral y esto es importante. Uno habla de candidatos, habla de postulaciones cuando nos encontramos de cara a un evento electoral. Fuera de ellos son aspiraciones que todo ciudadano tiene, pero usted no es ni precandidato, ni aspirante, ni candidato. Usted adquiere estas condiciones cuando estamos frente a un proceso electoral, no cuando yo lo desee. Y finalmente, pues, tenemos diversos sistemas de postulaciones. Vamos a hablar posteriormente del caso panameño, pero como podemos ver, están las nominaciones de partidos políticos, la libre postulación y en otros países están las figuras de las postulaciones de movimiento de organizaciones, es decir, no se trata de una libre postulación per se, pero tampoco se habla de un partido político constituido. Y aquí sí vamos a hablar de una imprecisión que tenemos nosotros cuando hablamos. Ayer el licenciado Santana, cuando habló, nos demostró pues que aquí nos gusta enredar los términos y decir las cosas como nos parece sin que correctamente sea así. En Panamá no hay candidaturas independientes, hay candidaturas partidarias y hay candidaturas de libre postulación. ¿Por qué no hay candidaturas independientes? Porque si alguien toma el trabajo, la delicadeza de leer el código electoral, se dará cuenta que en ningún momento a usted le prohíben ser miembro de un partido político para acceder a la libre postulación. ¿Es eso ser independiente? No sé, pero es una candidatura valedera por la libre postulación. Así que en Panamá tenemos dos mecanismos, el que va por el mecanismo partidario o el que decide irse por otro mecanismo. Pero técnicamente no hay candidaturas independientes. Que haya personas que aspiren a la libre postulación sin estar inscritas en partidos políticos es otra cosa. Y que se quieran llamar independientes es otra cosa. Pero técnicamente hablando, decir candidaturas independientes en Panamá es una imprecisión, porque la ley no exige esa independencia cuando uno quiere ser candidato por libre postulación, y después veremos más adelante que incluso hay otras situaciones que se dan muy particulares, producto no de la Ley 29, sino de la Corte Suprema de Justicia cuando ha interpretado la ley electoral en los fallos de constitucionalidad. Pero bueno, antes de saber qué pasó, qué se hizo, para aquellos que tuvimos la oportunidad de estar en la Asamblea en el tema del debate legislativo, vamos pues a saber qué ocurrió en Panamá antes del 2017. Y vamos a hablar de los antecedentes históricos de las postulaciones, cómo la gente participaba en condición de candidatos en un proceso electoral. Y recordemos pues que Panamá ha sido un país desde su concepción con una figura partidista, es decir, en Panamá desde un inicio era un sistema en donde los partidos políticos tenían el monopolio de las postulaciones. No había esta figura de libre postulación,
y así nos manejamos por una buena parte del siglo pasado. Hasta el año 1968, pues todos ustedes recuerdan que en el 68 se dio un golpe de Estado y una de las decisiones del régimen militar de ese entonces fue la proscripción de los partidos políticos, es decir, todos los partidos políticos caducaron. Pero bueno, el régimen necesitaba de alguna manera legitimizarse en el poder y para ello buscó una figura constitucional, es decir, modificar, en todo caso derogar la Constitución de 1946 mediante una nueva que fue la Constitución del 72, que a la fecha de hoy nos rige, y necesitó un cuerpo que se dedicara a hacer esta labor constituyente, que es lo que nosotros, o lo que hemos leído, para no decir aquellos que tienen un poquito más de canas, que sí se acuerdan de ello, la famosa Asamblea de los 505 representantes de corregimiento, y con esta figura inicia un sistema exclusivo de libre postulación. Es decir, de 1972 a 1978, cuando se da el veranillo democrático y surgen nuevamente los partidos políticos, la única forma de acceder al poder político, que en ese caso eran los representantes de corregimiento, era a través de la libre postulación por mecanismos muy similares a los que manejamos hoy, con el apoyo de un número determinado de electores de la circunscripción, en esos tiempos el corregimiento, que respaldaban con su firma a esta persona, que posteriormente se encargaba de labores, ya sabemos, muy limitadas en cuanto al ejercicio de la función pública, principalmente la Asamblea, si no se olvidan, se dedicaba a la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento, así se llamaba, que ya no existe, a aprobar o improbar los tratados internacionales que suscribiera Panamá y por el otro lado a elegir al presidente de la República. Es decir, históricamente tuvimos un periodo en donde el presidente no era votado por ninguno de nosotros, sino que era electo de manera indirecta por parte de lo que se denominaba entonces poder popular o poder legislativo. Sin embargo, en 1983 se da una coyuntura política a nivel nacional y se comienza a darle una apertura a la democracia que termina principalmente con las reformas constitucionales de ese año y por el otro lado también con la aprobación del Código Electoral que hoy nos rige. A pesar de que hablamos mucho de la Ley 29 de 2007, debemos recordar que nuestro querido Código Electoral ya cumplió 34 años. Es decir, es una ley que tiene ya una vigencia bastante prolongada y por lo tanto ahí se establecieron las reglas del juego que palabras más, palabras menos nos rigen hoy en día, quizás con muchas variaciones, pero ese es nuestro punto de partida y se introduce un sistema mixto. Es decir, volvemos a nuestras postulaciones partidistas, pero recogemos o mantenemos viva la esencia de las candidaturas de libre postulación y aquí viene uno de los grandes puntos en materia de postulaciones. El Código Electoral dispuso que, y esto fue hasta el año 2009, los partidos políticos podían postular a todos los cargos de elección popular, mientras que la libre postulación se iba a reservar para espacios locales, es decir, representantes de corregimiento, alcaldes, si la elección se llevase a cabo, recordemos de que la elección de alcaldes era optativa, pues el Poder Ejecutivo tenía el poder o la facultad de nombrar y destituir alcaldes, y los famosos concejales, que todavía tenemos un par por ahí dando vuelta, pero que en ese tiempo por la falta de corregimientos existían bastante. Y luego tenemos pues finalmente los antecedentes de la evolución de la libre postulación, que ya todos los conocemos porque son más de reciente data. Como ya les dije, la libre postulación apareció solo y de manera exclusiva para representantes de corregimiento en 1972. Posteriormente se dio la facilidad de la elección de autoridades municipales a nivel de alcaldías con esta figura y no fue hasta el 2004, producto de la reforma constitucional que ese año se aprobó a través de la Asamblea Nacional, que la figura llegó a la Asamblea Nacional. De hecho, ya en nuestro ejercicio en los años 2009 y 2014 hemos tenido diputados por libre postulación. Y finalmente, en una de esas cosas muy propias de nuestro país,
escasos semanas de la elección del 2009, nuestra querida Corte Suprema de Justicia nos sale con un pronunciamiento que había declarado inconstitucional el artículo del Código Electoral que restringía la postulación presidencial a partidos políticos y la abría también a la libre postulación, lo cual se hizo efectivo en esta ley ya cuando se incorporaron no solamente figuras para permitir la libre postulación presidencial, sino también al Parlacén. Lo importante o lo curioso de este caso es que la Corte Suprema antes de las elecciones hace este anuncio, pero si ustedes buscan en los registros judiciales, el fallo es de 21 de julio de 2009. ¿Cuál fue el propósito? No entendemos. Y ahí, para los que tenemos algunas canitas de más, ya sea porque las dejamos ver o no las tapamos, le doy un pequeño pantallazo de algunos partiditos que existían antes, a ver si alguno se acuerda, cuáles fueron, en qué elecciones participaron. Y bueno, si alguno se acuerda, como me pasó en una charla de alguno anterior a esos, por favor no lo comente, porque entonces identifica los años que tiene de existir. Pero bueno, vamos a la realidad que tenemos en nuestro sistema de postulaciones, que como ya sabemos, admite dos variantes. La variante del partido político y la variante del ciudadano que desea presentarse de manera separada, es decir, de manera libre y fuera del camino que establece un partido político, porque el partido político en sus estatutos establece cómo se puede uno postular y la persona pues tiene esa facilidad vía legal y constitucional de poder optar por una representación. Ojo, la libre postulación en Panamá, creo, sin temor a equivocarme, es el mejor termómetro que tiene la figura a nivel continental. De hecho, hay países en donde coexiste, como en Panamá, pero hay países en donde la figura está prohibida, no existe. De hecho, en Argentina, utilizar un mecanismo distinto a la postulación partidaria se considera sedición, es decir, un delito contra la personalidad del Estado. Así que lo que nosotros hacemos aquí, para bien o para mal, en materia de libre postulación, es un referente continental porque es el país que tiene una mayor tradición, tanto en tiempo como en ejercicio práctico de esta figura, y creo pues que lo que hemos hecho con la Ley 29 de 2017 nos permitirá seguir siendo ese punto de referencia continental en materia electoral. Pero bueno, vamos a la realidad del sistema de postulaciones. El sistema de postulaciones, para que exista, requiere de dos componentes fundamentales: que existan partidos políticos y que exista la posibilidad de que las personas vayan por libre postulación. Si esas dos cosas no funcionan, no tenemos postulaciones. Entonces, ¿cuál es nuestra realidad? Hasta la aprobación de la reciente reforma electoral, teníamos muchas restricciones para la conformación de los dos supuestos, de los partidos políticos y de las candidaturas de libre postulación. ¿Cuáles eran esas restricciones? Empezando por un umbral del 4% a partir del año 2006. Por el otro lado, ¿cuándo estas personas podían recoger firmas? Los partidos políticos tenían en formación una restricción muy significativa de en qué momento podían recoger firmas. De hecho, tenían 4 meses para hacerlo públicamente y 7 meses en las oficinas del Tribunal Electoral. Como ya dijimos, una candidatura de libre postulación se hace de cara a un evento electoral en particular. Si nosotros leemos lo que decía el Código Electoral en ese entonces, la libre postulación en realidad tenía el mes de postulaciones para hacer ese trámite. Es decir, 30 días para usted presentar su candidatura, recoger las firmas y oficializar las mismas ante la Dirección Nacional de Organización Electoral o la Dirección Regional correspondiente. Sin embargo, los magistrados, con una visión en beneficio del ejercicio de los derechos políticos, pues establecía vía reglamentaria periodos más razonables que permitían hacer efectiva esta. Pero si nos ponemos a ver, y es una de las quejas que se escucha mucho de las personas que
quieren o querían formar partidos políticos, es que teníamos unas normas que dificultaban esta figura, que es la figura fundamental para el ejercicio de una democracia, sobre todo democracias representativas, que son las que en este siglo o nos manejamos en este tema. Y asimismo, como teníamos un umbral alto para alcanzar, de hecho, si la reforma no se hubiese aprobado, los partidos políticos debían recoger en 5 años, lo cual a su vez tenía trabas internas, no menos de 75.000 ciudadanos. Ahora mismo el umbral de reconocimiento bajó y no solamente fue tan drástica la reducción, sino que el día que se aprobó, 2 partidos en trámite ya tenían el umbral y procedieron a formalizar su inscripción. Pero asimismo el umbral de subsistencia era alto. Así como te exijo bastantes cifras para inscribirte, también te exijo bastantes votos para sobrevivir, y tuvimos algo muy visible, que creo que ahora sí todos los que estamos aquí nos dimos cuenta, que partido político formado después de 1999 no sobrevivía la primera elección. El único partido que nuevo en ese sentido que sobrevivió su primera elección fue Cambio Democrático. Y lo pueden buscar en los archivos del Tribunal Electoral. Los demás se constituían, desaparecían, porque se le exigía un porcentaje del 4% para subsistir. Y esto nos lleva a reírnos, porque resulta que teníamos una paradoja democrática. Resulta ser que si hacemos un recuento histórico de nuestras normas electorales, las normas de la dictadura militar facilitaban la constitución de partidos políticos y las normas de la democracia las impedían. ¿A qué le estábamos jugando? El Código del 83, original, permitía que un partido político se constituyera con el 3% de las firmas de la padrón electoral. En el 89, recordemos el año ese, la cifra varió a 3.5%. Vinieron los eventos de diciembre de ese año, se reconfiguró nuestro Estado democrático, el Tribunal Electoral, y la primera Comisión Nacional de Reformas Electorales, adivine qué hizo. El umbral de subsistencia y reconocimiento subió a 5. Y de ahí lo que nos costó 20 años bajarlo a 2. De hecho, la primera reducción se dio en el año 2006 a 4. Y ahora en el 2017 a 2. Entonces sí tenemos una paradoja. Queremos hablar de democracia, queremos hablar de participación, de dar mejor oferta electoral a los ciudadanos, pero sin embargo nosotros mismos a través de la ley cerrábamos o hacíamos difícil que nuevos actores ingresaran al ruedo político, lo cual es muy importante. Y si no, yo creo que nuestros vecinos nos han demostrado de que si usted no canaliza esa oferta o esa necesidad de los grupos de poder entrar legítimamente al ruedo político, nos puede llevar a situaciones que posteriormente nos podemos lamentar. Alguien lo dijo muy bien ayer, creo que fue la magistrada Yolima. Si hoy no tomamos las decisiones, mañana no veremos las consecuencias. En 10 años podríamos arrepentirnos de no haber tomado una decisión y matar, como quien dice, los casos de raíz. Y miren lo que le costó a los colombianos poder dejar las armas, 60 años casi, y quizás si hubiesen tomado una medida, como sí le hicieron, porque recuerden que el FARC no fue el primer movimiento subversivo que se transformó en partido político. Primero ellos tuvieron la experiencia del M-19. Y en El Salvador, el FMLN, que era una guerrilla, se transformó en partido político. Pero bueno, estamos apostando en este nuevo milenio a lo que es la apertura de los sistemas, estamos apostando a darle mayor participación a la ciudadanía de manera individual, de manera organizada, y pues se tomó una decisión muy sabia de dar la oportunidad para que esto ocurra.
Otra de las dificultades o las realidades que tenían pues efectivamente los candidatos, en este caso vamos a hablar principalmente de libre postulación, era el sistema de partidos, y no que el sistema de partidos sea bueno o sea malo, sino que yo competir contra un partido político definitivamente eso me pone en una desventaja, más cuando hablamos de una figura de un financiamiento político. Es decir, yo no compito necesariamente con el otro rival que está en el circuito, distrito, corregimiento. También tengo que combatir o competir contra la maquinaria que representa un partido formalmente constituido, y eso de una manera u otra no era que impedía la formación de candidaturas de libre postulación, pero a la hora práctica sí nos demostraba de que a pesar, y así lo dice la estadística del Tribunal Electoral, a pesar de que habían bastantes personas que lograban llegar a la papeleta, pues a la hora de la elección los resultados no eran favorables. De hecho, sabemos de que pocos son las personas que llegan a la libre postulación a ocupar el puesto. Pero bueno, llegamos a la famosa apertura. ¿Qué fue lo que hicimos para darle más espacio a los nuevos actores políticos que no se sienten identificados con la oferta electoral actual de partidos políticos? Y cuando digo esto, no es exclusivamente la libre postulación, también de los ciudadanos que quieren presentarse organizadamente como una oferta política. Y lo que hicimos fue, bueno, vamos a mejorar, disminuir requisitos y sobre todo hacer más accesible la formación de un partido político o una candidatura de libre postulación. Y lo primero que se hizo fue definitivamente reducir ese umbral perverso de 4% y bajarlo a la mitad, a 2%. Es decir, ahora con algo aproximado de 36.000 firmas se puede constituir un partido político, y como les dije, aprobada la ley, ya tenemos 2 partidos políticos en el ruedo formalmente constituidos, que si presentan o no buenas opciones, ya eso es otra cosa del funcionamiento del mismo partido, pero por lo menos se dio la oportunidad a tener 2 nuevos actores en el sistema. También ese umbral proporcionalmente se redujo para las candidaturas de libre postulación, porque las cosas tienen que ser similares para ambas, para que ambos sistemas puedan fluir y puedan coexistir y ser una oferta real y efectiva. No es ser nominalmente una oferta, sino que la misma pueda constituirse. Y para ello, pues, bajamos el umbral de las candidaturas de libre postulación a un 2%. Ahora recuerden que estas siempre dependerán de la circunscripción donde usted quiera participar, y a 1% cuando se trata de presidente de la República. Y le dimos facilidades para la inscripción de ambos. Por ejemplo, los partidos políticos pueden inscribir cuando quieran, ya sea de formación o ya sea legalmente constituido, y hemos ampliado sustancialmente el plazo para que las candidaturas de libre postulación puedan formalizarse. De hecho, ayer escuchamos que ya tenemos aproximadamente 19 personas que hoy, 18 meses antes de las elecciones, ya están recogiendo firmas para poder postularse formalmente al cargo presidencial, y no hemos hablado o no se ha hablado de aquellas personas que aspiran a otros tipos de cargos de representación a nivel legislativo o a nivel municipal. Finalmente, otro de los aspectos fundamentales, no quiero entrar a tocar el tema del financiamiento, que el doctor Osman Valdés habló ayer, que también, si bien es cierto, no entra en el tema propio de la constitución y la configuración de un partido o de una candidatura de libre postulación, también es un incentivo para que las mismas funcionen. Las postulaciones comunes, y este es uno de los temas bastante, no diríamos álgido, pero de los temas que ha traído algo de controversia con este nuevo reglamento diseñado por la Asamblea Nacional. Técnicamente, la Ley 29 no es que es un diseño institucional que nosotros
lo vislumbramos y lo manejamos. Muchas de las situaciones que se están aplicando ahora a las candidaturas de libre postulación obedecen a pronunciamientos jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia. En este sentido, nuestra honorable Corte Suprema de Justicia en pleno nos ha señalado 3 aspectos fundamentales. Primero, que usted, como miembro de partido político, puede apoyar una candidatura de libre postulación sin perder su condición de militante. Segundo, y bueno, ya esto es algo que no es el hecho de que sea el número 3, sino que la Corte ha establecido de que la ley es la que puede limitar la cantidad de espacios en la papeleta que la libre postulación puede tener. Actualmente dice 3, pero bueno, lo que nos está diciendo es que la ley puede bien subirlo, bien bajarlo, porque así lo ha dispuesto el constituyente. Y lo último, que es lo que ha traído principalmente quejas por parte de todos, es que la Corte ha dicho de que si usted es un candidato de libre postulación también puede ser postulado por un partido político. Entonces, ¿a qué le estamos hablando? Pero bueno, esas son las disposiciones que dispuso la Corte, nosotros simplemente las reproducimos. Si afectan o no afectan el sistema de partidos o la esencia de la figura de la libre postulación, ya es un debate pues que le corresponde a cada uno de ustedes hacerse, cada uno de ustedes sacar sus conclusiones y vivir con ellas. ¿Qué es lo importante de todo este escenario? Lo importante de todo este escenario es no generar o no utilizar la ley electoral para cortar u obstaculizar el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos para acceder al poder público. Facilitar, dar oportunidades, ser inclusivos en este tema. Que sea el elector el que decida quiénes nos deben representar en los puestos electivos de nuestra democracia representativa. Es cierto, había muchas quejas del sistema legal que teníamos, porque en efecto, si hacemos el análisis de lo que he leído y lo que les he expuesto, era difícil ingresar al club de los partidos políticos y era bastante tortuoso hacer una candidatura de libre postulación para un evento electoral. Frente a esa situación, la mejor apuesta es demos la oportunidad. Que si la figura no funciona, no es por falta de oportunidades. Es por la voluntad electoral que tiene toda la legitimidad para decir quién nos representa. Por eso, ¿cuál es el resultado o qué esperamos de esto? No sabemos. No sabemos porque, como todo elemento de la teoría electoral, tiene una variable que ninguno de los que está aquí presente sabe. Y creo que ese es uno de los puntos por los cuales muchas figuras electorales fracasan, porque pensamos que es una matemática exacta. 1 más 1 es 2. Pensamos que es ¿cómo es que dice el cosa de Baldor? El trinomio cuadrado perfecto. Y esta variable es el voto electoral. El voto de cada uno de los ciudadanos, que nadie sabe por quién va a votar. Entonces, los resultados de esta apertura no las vamos a ver en el 2019, las vamos a ver más adelante, en el 2024 quizás. ¿Por qué? Porque en esta elección veremos o se heredará nuestro termómetro de poder con un régimen inclusivo, abierto y facilitador
ver qué opina el elector panameño al momento de emitir su voto. ¿Cree en los partidos tradicionales? ¿Cree en nuevas ofertas electorales? ¿Cree en la libre postulación? Por eso es la interrogante. Serán los electores los que nos dirán a nosotros si nuestro sistema electoral es un sistema que debe facilitar la apertura y la participación de todos, o si simplemente, pues, todas aquellas cosas que se han criticado al sistema de postulaciones, de que es restrictivo, de que asfixia a los nuevos partidos políticos, de que no le da espacio a personas que no quieran ir con el sistema tradicional, ¿es verdad? ¿O simplemente es que a nosotros como panameños nos gusta que las mismas estructuras que hemos tenido desde hace 30 años sean las que sigan? Por supuesto que el ejercicio del 2019 nos dará nuevas herramientas para poder analizar este tema y proponer en la Asamblea Nacional los cambios correspondientes, ya sea para fortalecer esta apertura si nos damos cuenta de que las personas les gusta la inclusión de nuevos actores, o simplemente decirle, bueno, señores, la verdad que estamos siendo muy liberales y la verdad que la realidad electoral panameña no va en ese sentido. Por otro lado, si me preguntan a título personal, pues pienso que es mejor dar oportunidades a todos y que seamos nosotros conscientemente en las elecciones los que demos nuestro resultado. Porque sí, la verdad, si hacemos un análisis, la última elección con más de 6 partidos se dio en 1999, es decir, hace casi 20 años. Y creo que los liderazgos emergentes que hay deben ser canalizados por nuevas opciones u otras opciones alternativas para que podamos fortalecer nuestra democracia, nuestro sistema de partido y la representación política, que al final es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Dar espacios para que la representación política se haga realidad. Y recordemos que esta representación política es la base de nuestro gobierno por mandato constitucional. Así que pues le agradezco la paciencia. Vi que no se durmieron, pudieron despertarse, nos deben el café. Y bueno, cualquier pregunta que tengan, ya le quedará a la organización del Congreso hacerlas llegar. A los compañeros del tribunal, pues siéntase con la libertad de escribirme. Cualquier pregunta que tengan, en la medida de lo posible, pues se las trataremos de absolver. Y agradezco pues la atención, la paciencia y sobre todo pues la buena disposición de permitirme compartir con ustedes estas breves reflexiones sobre el sistema de candidaturas en nuestro país, y esperemos pues de que podamos volver a sentarnos a conversar sobre este y muchos otros temas de nuestro sistema y nuestro derecho electoral. Así que buenos días a todos y muchas gracias.